Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Silver Talk. Ustedes saben que este es el programa que hemos creado para llevarles a ustedes información, comentarios, ideas sobre el mundo Silver. Así que eso es lo que hacemos en este programa. Así que nuevamente bienvenidos a todos una vez más a Silver Talk. Y bienvenido a mi compañero de lucha, Manuel Lorenzo, que estaba como dicen en inglés, en assignments, estaba en algunas tareas profesionales que le imposibilitaban estar presente un par de ocasiones, así que lo extrañamos mucho, señor Manuel Lorenzo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Yo también extrañé mucho el programa. Qué A bien, pesar de que la estaba pasando muy bien, este programa es algo que lo llevo en el corazón, la verdad. Qué bien, qué bien. Este tema es apasionante y sé que nuestros oyentes reciben valor de lo que aquí se habla. Así es. Y sigue creciendo el tema. Cada día que pasa, uno se va dando cuenta de más gente que está involucrada en esto, de más actividades que hay. Y eso es bueno, porque esto no es un tema de uno querer ser egoísta, ni monopolizar el tema, ni nada. Al contrario, lo que queremos es contribuir. Entre más personas participen, entre más personas hablen sobre esto, más se va creando esa cultura de la generación Silver, que es lo que todos perseguimos, ¿no? Porque esa cultura o ese entorno está lleno de oportunidades, y oportunidades es una de las cosas que repetimos aquí una y otra vez: oportunidades de hacer negocio, oportunidades de interactuar con este grupo, oportunidades de los que están afuera, que vean que aquí hay oportunidades también de hacer intercambios de ideas y de negocios, y para nosotros que estamos ya del lado de los Silver, saber que podemos hacer otras cosas también más allá, aunque hay algunos por ahí que a veces niegan que están en ese grupo y Sí. Están en negación. Están en negación total, pero bueno, con uno de ellos vamos a hablar casualmente ahora más adelante. Oye, siempre me gusta traer algunas noticias o información que pueda ayudarlos a ustedes a ver el panorama Silver, ¿no? Leía yo una noticia aquí, un informe social mundial de la ONU de este año 2023, que ellos dicen algo que creo que todos estamos conscientes de que en ese camino va la cosa, pero aquí están algunos números. Dice, para el año 2050, el mundo tendrá más de 1.600 millones de adultos mayores. Y si bien es cierto, el concepto de adultos mayores, ellos lo definen como de 60 o más, y no todos los que somos Silver, los que están Silver, están necesariamente en ese grupo. Lo cierto es que sí, cada vez hay más gente que va acumulando años de experiencia y va entrando en esa categoría Silver, aunque quizás no caiga exactamente en la categoría de las Naciones Unidas, que habla de 65 años o más, en realidad es lo que hablan ellos, ¿no? Pero lo cierto es que el número de personas mayores de 50, nosotros hemos establecido 50 como nuestra propia línea de corte. Ese grupo va en aumento. Yo te contaba, Manuel, que en unos cálculos que hice por ahí hace unos meses atrás con la estadística de censo de Panamá, ese grupo de 50 o más en Panamá representa casi el 25% de la población, 24 algo. Casi una cuarta parte de la población, lo cual no es nada despreciable. Si uno quiere hacer negocio, si uno quiere hacer actividades, si uno quiere involucrarse, es un mundo de oportunidades que están allí presentes, ¿no? Entonces, verdaderamente es interesante. Cuando uno ve estos números, nos llama la atención bastante. Sí, las estadísticas de los grupos etarios son impresionantes. Hay una página en internet que uno ve la distribución por grupo etario o por franja etaria de la población a lo largo de los años, a lo largo de los últimos 100 años. Y uno va viendo cómo la pirámide inicialmente es una pirámide perfecta, donde siempre hay más gente abajo de menor edad, y en la medida que va pasando, en la medida que va subiendo la edad, hay menos gente. Y eso, uno hace el corrido de esa gráfica y terminas viendo que ya no son pirámides. Se va volviendo cuadrada. Son una especie de rombos, y en algunos países se han convertido en pirámides invertidas, como Japón. Exactamente. Es decir, hay más gente
mayor de 50 y 60 que menor de 10 y 5 años. Como mencionábamos en un programa anterior, ¿no? Que por primera vez en Panamá, durante el 2000, en este periodo del 2010 al 2023, los mayores de 65 años superaron a los menores de 5 años. Por Exactamente. primera vez en la historia, Sí, sí. hay más gente arriba de 65 que menos que abajo, empezando Sí. la vida. O sea que la pirámide va a continuar en su proceso de abrirse al revés, de hacerse al revés. Exactamente, exactamente. Así que es un campo que está creciendo rápidamente y lo otro también que es interesante es que a diferencia de quizás unos años atrás, ese grupo es mucho más activo hoy en día, mucho más dinámico, mucho más influyente, mucho más creativo que los que estaban en ese grupo anteriormente, porque ha ido evolucionando las necesidades de mercado, las necesidades económicas y la propia conciencia que uno tiene, que es diferente. Nosotros venimos con un chip un poquito diferente a que quizás tenían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Que lo hemos comentado también aquí, cuando veían la jubilación, ese era el fin prácticamente de la vida activa. Tú llegabas a la jubilación y tú querías era descansar. Y no lo podías culpar porque ellos venían de unas épocas diferentes a las nuestras. Unas épocas en las cuales había que trabajar muy duro, había que fajarse, había muchos inmigrantes, mucha gente que se movía. Entonces tú soñabas en jubilarte porque era tu momento de bajar las revoluciones y poder coger las cosas con más calma, ¿no? Y poder disfrutar de alguna manera la vida. Hoy en día nuestro concepto es diferente. Nuestro concepto es más de gozar la vida mientras vivimos en ella. Creo que es una manera de verla, ¿no? Si queremos disfrutar la vida, no tenemos que esperar un momento determinado para disfrutarla. La podemos ir disfrutando en el camino, ¿no? Creo que es un concepto un poquito diferente. Es una excelente manera de describir la cultura como se ha moldeado últimamente, es correcto. Exactamente. Y yo también debo decir que la ciencia también ha puesto su grano de arena, o más que un grano de arena, un tremendo peñón, porque nos han hecho más longevos. Exactamente. Y al ser más longevos, nuestra productividad continúa siendo alta, por no decir altísima, entre los 50 y prácticamente los 75 años. O sea, y hasta más. Y más, Hay y más. Hay personas mucha gente que tú ves. Hasta más. Empresarios de todas las edades y científicos. O sea, ves un montón de gente que está activa mucho más allá de esa edad, ¿no? Así que... es un paradigma anacrónico. Exactamente. Que casualmente iba a aprovechar también para mencionar como recomendación un libro que estoy leyendo ahí entre cabeceos en la cama antes de acostarme, porque me pongo a leerlo y mala manera de leer. Sí, mala manera de leer. Tengo que buscar otro mecanismo porque en la noche ya uno va en bajada y me pongo a leer y me pongo a darme cabezazo con el libro, ¿no? Bueno, a Roberto no le pasa eso porque él no tiene 50 todavía. Exactamente, no tiene ese problema. Pero le recomiendo este libro que estoy leyendo. El libro se llama La Segunda Mitad. Los 50 plus o 50 más, vivir la oportunidad de longevidad. Es de un autor, se llama Sergio Bernardini. Creo que es argentino él, y es un libro bien interesante. La segunda mitad bien interesante, habla casualmente sobre eso, cómo vivir tu vida. No solamente es buscar vivir más tiempo, sino de buscar vivir mejor ese tiempo adicional, ¿no? Así que se los recomiendo, lo estoy leyendo yo ahí, muy interesante, fácil de leer, no tiene grandes complicaciones de lectura, así que La Segunda Mitad del autor Sergio Bernardini. Así que bueno, con esos noticias y esos comentarios, creo que ahora sí podemos ir pensando en darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Ahí tú mencionaste el nombre, pero yo te voy a pasar a ti la batuta para que hagas las presentaciones formales del caso con nuestro invitado del día de hoy, Manuel. Con mucho gusto, Jaime. Muchas gracias. Hoy tengo el honor y el placer de darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado de hoy. Una persona que considero un gran amigo y a quien conozco desde hace, lo voy a decir, voy a tener lo que decir, o sea, hace más de 15 años. Hace más de 15 años. Yo pensé que iba a decir hace más de 50 años, porque si era así, entonces ya, no.
No, él es amigo de amigos míos, que creció con amigos míos, pero no, yo no lo conocía desde antes. Entonces, Ok. pero sé que creció con amigos míos que tienen mi edad, entonces yo sé que tiene más de 50. Okay. Entonces, lo que quiero decirles es que esta persona que nos acompaña hoy, yo lo conocí desde mi posición de vicepresidente de innovación de la Fundación Ciudad del Saber, porque él fue el pionero, el primero que me trajo a la mesa, cuando no había nada en Panamá, el tema del coaching, específicamente de las certificaciones de coaching. Y yo le abrí la puerta en ese momento y juntos hicimos grandes cosas. Se certificaron cientos de personas por esos procesos, gracias a la labor de Roberto a través de distintas organizaciones internacionales. Y a la medida que ha pasado el tiempo, pues él se ha convertido en el primero, en el mejor y en el referente, Es referente, así es. del tema de coaching en Panamá. Él Y es debo coach decir de que coaches. él es coach de coaches, él es el referente, él es el rey del coaching, y no solamente en Panamá, sino en la región. Él Sí. es un gran referente regional. Y además, con gran orgullo que tengo por mi amigo, él ha escrito ya 3 libros, si no me equivoco, él ya nos podrá contar un poco más, pero es un escritor, ya tiene libros publicados que lo colocan más allá que una autoridad. Es un referente y una autoridad en el tema del coaching. Y estoy hablando de mi gran amigo Roberto Bernal, a quien doy en nombre de Jaime y en mi nombre también la bienvenida al programa de hoy, en el que hablaremos sobre precisamente el cambio, esa gestión de cambio que ocurre en la mitad de la vida, de la que hablaba Jaime hace un rato, en los 50 años o arriba de los 50 años, en el que Roberto ha hecho una extensa investigación y ha trabajado con muchísima gente como clientes y como certificador de coaches también en esa edad. Así que él tiene mucho que contarnos de eso. Así que bienvenido, Roberto. Gracias, Manuel. Gracias, Jaime, por el espacio. Y la verdad, no, yo muy contento de estar aquí con ustedes dos. Me siento honrado que me hayan invitado y mi idea es simplemente poder compartir lo que también la vida a mí me ha dado con otras personas, así como lo están haciendo ustedes, ¿no? Porque al final, yo creo que cuando pasamos ya la racha y entramos en la economía silver, obviamente yo soy de esa economía, aunque esté en negación, empezamos a ver la vida desde otra perspectiva y esa perspectiva nos lleva a querer servir más, a querer compartir más, como bien decías, a ver que las oportunidades son para todos y que juntos las podemos construir. Así que muchas gracias por este espacio. Qué bien, qué bien. Bienvenido, Roberto. Roberto, en lo que has ido escuchando y lo que ya tú conoces de esa economía y de ese grupo, y basado en la etiqueta que le hemos puesto a tu participación en el día de hoy, ¿no? Este tema de cambio en esa mitad de la vida, ¿qué ves tú ahí que sobresale como grandes retos o grandes temas que tenemos que atender los que estamos en ese grupo? Ahora que estamos en ese grupo, ¿qué cosas tenemos que comenzar a ponerle atención si no le hemos puesto atención antes? O reenfatizar la atención que le estamos poniendo. Sí, no, mira, interesantísima la pregunta porque yo creo que nosotros vamos construyendo las respuestas como a las grandes preguntas como las que estás haciendo en este momento, Jaime, en función de nuestra experiencia, ¿no? Y yo para contestarla tengo que decirte que yo tengo que remontarme a mis inicios en el 2001, cuando yo entré al programa Empretec de las Naciones Unidas, que a mí me cambió la vida. Era una metodología para desarrollar el comportamiento emprendedor. Y con decirte que en el 2001, cuando yo vi la palabra emprendedor y tuve que buscarla, en esos tiempos no había tanto Google, o sea que uno abría el diccionario y buscaba el libro. Sí, el libro, ¿no? Entonces busqué emprender. ¿Qué es esto de emprender? Porque en mi léxico no estaba el término. Y obviamente los emprendedores se caracterizan por tomar acción. Ahora, si hay algo que me viene a la mente con tu pregunta es la palabra oportunidades. Entonces, ¿qué sucede? Si
si después de los 50 estamos buscando oportunidades, eso me retrotrae a mí al liderazgo emprendedor, que es cómo los emprendedores lideran lo que hacen, sus emprendimientos. Y mira, lo interesantísimo de esto es que cuando David McClelland, que fue el que estudió a los emprendedores exitosos, hizo la investigación de qué era lo que caracterizaba a los emprendedores, había un comportamiento que se repetía. Mira, no eran los recursos. Es decir, que no era porque tú tuvieras más dinero que ibas a tener más éxito. Pues siempre se pensaba en términos de recursos. No era la formación que recibías, no era qué tan inteligente eras, era lo que hacías. Ahora, mira la palabra, para emprender hay que tener un sentido, una visión. ¿Y qué es lo interesante de la visión con las oportunidades? Que las oportunidades solo cobran vida en la medida que tienes una visión. Porque ¿qué es una oportunidad? Un camino que resulta oportuno para llevarte a hacer realidad tu visión, lo que tú quieres lograr. Entonces, si hay algo que yo digo que hay que conectar, es precisamente la visión, el desarrollo de una visión para las personas de más de 50 para el descubrimiento de nuevas oportunidades. Entonces, te lo dejo ahí para que podamos seguir conversando. Pero eso que dices es interesante, pero es también todo un reto, y no sé si a ti te pasa, Manuel, o lo ves en las personas con las que tú lidias, pero a veces en este grupo, no sé si es por la inercia que llevamos de nuestros padres y nuestros abuelos, nos cuesta trabajo visualizar objetivos, visualizar metas específicas cuando llegamos casualmente a este grupo, a este momento de nuestra vida. O sea, pensamos en bajar revoluciones, pensamos en tomar las cosas diferentes, pero no visualizamos esos conceptos que son tan naturales en el emprendedor más joven. En el emprendedor más joven, si estás pensando, yo quiero lograr esto, yo quiero llegar acá, yo quiero transformar el mundo, pero entonces cuando tú llegas a los 50 y pasas a esa edad, como que se te borra el cassette de esas cosas. Y cassette es una palabra que los más jóvenes no van a entender, pero nosotros sí la entendemos. Roberto no la entiende. Sí. Él no la entiende. Se te borra el cassette y tú piensas, o sea, ya comenzamos, y hablo en general, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso te hacía la pregunta, ¿a qué cosa no le estamos poniendo atención? Porque pareciese que nos estamos desconectando de esas ideas, de esos sueños, de esas metas, de esos objetivos que eran tan naturales cuando éramos más jóvenes, pero cuando vamos envejeciendo un poco, como que la vamos agarrando más suave en ese tema de objetivos y metas que queremos lograr, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que en esa misma línea, yo pienso que hay un tema del paradigma que todavía tenemos metido en el ADN. Ajá. Porque nosotros crecimos y somos hijos de baby boomers. Así es. Entonces, nosotros crecimos en nuestras familias y en nuestras sociedades y en nuestros grupos familiares, en nuestros grupos sociales, se hablaba de que tú te retirabas a los 60 años y chao. Nuestros abuelos se jubilaron a los 60 y chao. Incluso nuestros padres se jubilaron a los 60 y algunos, ya con menor, pero también chao. Lo vivimos, forma parte de nuestro comportamiento. Sin embargo, hay una gran contradicción, porque a los 50 o 60, a los 60 años, tenemos mucha más energía y tenemos mucha más capacidad cognitiva y tenemos mucha más tiempo de vida por delante que lo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Claro. Entonces, o cambiamos el chip porque vamos a seguir viviendo. Inevitablemente, en promedio, vamos a seguir viviendo más. Entonces, yo creo que la pregunta es bien válida de Jaime hacia Roberto, tomando en cuenta este contexto, ¿no? Sí, y mira, que ahí entonces me viene a decir, bueno, ¿y qué hacemos frente a eso? Porque exacto. Y es aquí donde se conecta un poco el otro tema. Yo, después de 15 años de trabajar con emprendedores en grupos, me di cuenta que había una manera más eficiente de trabajar porque cada persona es distinta. Entonces, cada realidad es particular. Entonces, ahí fue donde llegó el coaching, que era como ese traje a la medida de cada quien, donde yo conversaba, ya no en un grupo, porque eso sería, yo daba las capacitaciones, y de hecho dimos muchas capacitaciones con Empretec a través del acelerador de empresas donde estaba Manuel, con la Fundación Empretec y Felipe Rodríguez, que lideraban en ese entonces la fundación. Y entonces, ¿qué sucedía? Yo me daba cuenta, Felipe Ariel, sí, que la gente se me acercaba y decía, Roberto, ¿por qué no me haces un coaching? Dime. No, adelante. No. Ok. Entonces, la gente se me acercaba, Roberto, ¿por qué no me haces un coaching? Y yo decía, ¿coaching?
¿cómo se come eso? ¿Qué? Y tuve que volver entonces ya a empezar a investigar qué era coaching, y ahí fue donde entré al mundo del coaching y me di cuenta que era trabajar uno a uno. Pero a diferencia de decir, como yo daba clases en una capacitación y enseñaba, entonces decía las cosas, acá yo preguntaba. Entonces, ¿qué hace el coaching? Que genera ese cambio de chip del que hace referencia a Manuel, porque el coach es como un mago del cambio que cambia la atención de la persona muchas veces de su situación presente a una situación deseada. Entonces te lleva a construir esa visión. Sí. Porque ¿cuál es la tendencia? Que nos quedemos atrapados en el presente. Y si nos quedamos atrapando mirando las carencias del presente, lo que no tenemos, lo que no queremos, no nos vamos a mover. Pero para que alguien a los 50 vea que todavía quedan por lo menos 30, 25, 20, alguien tiene que ayudarle a cambiar ese chip desde una pregunta. Y esa pregunta puede ser, cuéntame qué tú quieres lograr en estos próximos 20, 25 años. Sí, sí, así es. Y eso abre la puerta a esa visión, a empezar a construirla. Exactamente. Y esa pregunta es una pregunta dura porque, como dice Manuel, uno viene con el chip de nuestros padres y nuestros abuelos, en el cual no les gustaba hacerse esa pregunta, porque lo que veían hacia adelante era simplemente el final de la vida. O sea, ya tú no querías pensar más nada. Entonces, como no querías pensar mucho más adelante, porque lo que veías no era lo más agradable, entonces te concentrabas casualmente en el presente. Que tú vivías tu presente. Cuando tú cumplías 50, 60 años, tú querías era vivir el presente. Tú querías vivir el mejor momento, reunirte con tus amigos, echar cuentos, tomar café, el parque, jugar dominó. Eso es lo que tú querías, porque tú no estabas pensando en nada más. Pero como las cosas, y por eso di también el tema de las estadísticas, y eso al principio que hablamos Manuel y yo, el mundo está cambiando. Entonces, alguien que cumple 50 años tiene por delante posiblemente 30 años más de vida, 35 años más de vida. Entonces, la pregunta es, como tú dices, Roberto, ¿qué quieres hacer tú con esos 30 o 35 años más de vida que seguramente te van a dar? Y entre más pasa tiempo, más se va extendiendo eso porque hay más temas de salud que van mejorando, las condiciones de vida están mejorando. Entonces, la gente tiene la capacidad ahora o la oportunidad de pensar mucho más adelante. Y a pesar de que, entre comillas, estés viejo, ¿no? Te pregunto, Roberto, ¿quién está llamado a hacer esa pregunta? Porque esa pregunta de la que hablaste, o sea, la pregunta de la que debe partir el proceso, ¿quién está llamado a hacerla? La propia persona se la tiene que hacer, debe acercarse a alguien que lo ayude, tiene que, o sea, ¿cómo se dispara esta chispa para que... Sí, tiene que escuchar el programa primero que todo, tiene que ver y escuchar el programa. Claro, sí, mira, y es ahí donde entra precisamente el rol del coach, porque los procesos de pensamiento operan a un nivel distinto, a nivel mental, a un nivel distinto que los procesos conversacionales. Y es que el lenguaje es generativo. ¿A qué me refiero con que generativo? Uno crea, o sea, la velocidad con la que tú hablas te lleva a ir creando cosas que no habías pensado. Entonces, se hace necesario, la persona se la puede hacer, pero ¿qué va a pasar? Que va a estar atrapada en su mindset, en su chip. Ahí, entonces, que va a restringirse porque es como, locura es crear realidades distintas desde la misma manera de hacer las cosas, por así decirlo. Entonces, esa realidad que tú tienes te lleva a hacer las cosas de una manera. Y es ahí donde entra el coach, que es como ese mago del cambio que cambia la percepción y te va retando a que tu pensamiento vaya hacia áreas donde usualmente no va a ir. Entonces, ¿qué es lo que busca un coach? Que es un mago del cambio. Llevarte a los niveles más altos de cambio. Entonces, ¿cuál es el nivel curiosamente más alto? La visión. Porque la visión, cuando un coach la trabaja, raya en lo trascendental. Es decir, honra cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades, lo que tú valoras, tus creencias poderosas, quién tú crees que eres, y lo que sabes hacer y no sabes hacer, y los entornos en los que te has movido. Entonces, abarca toda tu identidad, pero cuando tú dices, ¿cuál sería ese cambio? Y mira la sutileza en la pregunta. ¿Cuál sería ese cambio, esa visión que tú quieres generar a futuro, que en realidad te llenaría como persona, que cumpliría tu misión de vida desde tu identidad? Entonces, no solo abarca la visión, sino que la visión contempla la misión de la persona. Y cuando tú haces un cambio y tú dices, mira, yo me acuerdo una sesión de coaching que yo tuve con Manuel. Nunca la olvido. Estamos en Ciudad de Saber dando un curso de coaching para PNL.
Hicimos un ejercicio, no voy a entrar en los detalles, pero Manuel me devolvió algo de lo que yo había dicho y yo tomé conciencia de lo que había dicho y yo me acuerdo que una de mis respuestas fue: yo no vine a este mundo para imprimir camisetas. Yo en ese momento tenía un negocio de serigrafía y bordado. Pero esas palabras resonaron para mí. Porque yo tenía una visión de que yo sabía que algo más que agregue valor a los demás, yo quería lograr. Entonces, de ahí la importancia de hablarlo con alguien. Solo no lo hubiera encontrado. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. No vamos a decir hace cuánto tiempo fue. Hace tiempo. Tú sabes que en ese tema porque ahí lo que estamos hablando es de hacer la pregunta o crear las condiciones que te permitan romper ese estancamiento mental, emocional que a veces tenemos, ¿no? Que nos estancamos ahí y queremos pensar eso, como tú dices, pensar en el presente y lo demás. Correcto. Una de las cosas, y te lo comento a ver tu reacción sobre eso, Roberto, también, una de las cosas que casi todo lo que hemos entrevistado en estas semanas que llevamos de programa, casi todos coinciden en que una de las herramientas más útiles que han encontrado ellos de autogestión, no tanto de coaching, pero de autogestión, es mezclarse e involucrarse con gente más joven en grupos o en actividades, porque pareciese que eso te fuerza a querer mirar un lado de la moneda que no estás mirando normalmente. Porque como te estás metiendo tanto en lo tuyo, en tu ambiente, inclusive si te vas a reunir con la gente de tu generación, te quedas hablando de los mismos temas de tu generación, te quedas viendo, tu visión del mundo sigue siendo la misma. Entonces, cuando te vas mezclando en estos grupos intergeneracionales, comienzas entonces nuevamente a despertar la conciencia de que, espérate, hay otras cosas más adelante, hay otras opciones más adelante, hay otras cosas que no estoy considerando, hay otras cosas que la gente ve en mí que yo mismo no me estoy dando cuenta, ¿ves? Inclusive los más jóvenes. Entonces, eso como que a veces ayuda también a romper ese estancamiento que tenemos. Sí, mira, y hay unas fuerzas del cambio sí, lo vamos a ver en el último libro mío. Yo hablo de los niveles neurológicos de cambio y el nivel más alto es el nivel de trascendencia. Entonces, ¿qué tienen las nuevas generaciones? Que buscan mucho la trascendencia. Ya no buscan los niveles bajos de ganar plata por ganar plata. Hay una conciencia hacia lo ecológico, hacia cuidar el medio ambiente, porque estamos viviendo hoy en día todos las consecuencias de no haber hecho eso. Ahora, ese nivel alto de visión, que es como un paraguas, la visión abarca incluso tu misión de vida, es un nivel que te jala, pero hay unos que te empujan, que son los niveles más bajos. Y en ese nivel más bajo están los jóvenes, que son tus redes de apoyo, pero también hay algo, que es que en el nivel de entorno, donde están dándose los cambios hoy en día, hay una película que a mí me gusta que se llama Plataforma en Llamas, se llama Horizonte Profundo, recomiendo que la vean, que es acerca de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que en el Golfo de México, por allá por el 22 de abril del 2010, hubo una explosión. Entonces, ¿qué sucede? Esa película, que es interpretada por Mark Wahlberg y representa al técnico en jefe de electrónica llamado Mike Williams, ese hombre estaba en esa plataforma 9:56 de la noche cuando escucha una fuerte explosión. ¡Bum! Cuando salió de su habitación en la plataforma, se da cuenta que todo estaba incendiado. Y él llega al borde, entre el humo y el fuego, llega al borde de la plataforma y dice, mira las gélidas aguas del Golfo de México y dice, o yo me quedo aquí y me quemo, o tengo que saltar 30 metros, que es el equivalente a un edificio de 10 pisos, hacia las oscuras aguas del Golfo de México. A él no le quedó otra, hermano, que saltar. Al día siguiente fue rescatado por los guardacostas, y él dice, mira, esto que pasó, yo no lo hubiera hecho, el salto, el emprendimiento que di, el paso que di, yo no lo hubiera dado si no es porque la plataforma estaba en llamas. De lo contrario, me hubiera quedado ahí. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque hoy en día, el 5% de las personas cambia porque tiene una visión. Pero el 95% usualmente cambia porque las plataformas que lo sostienen están en llamas hoy en día y dejan de ser estables. Y y cada vez lo veo más, el trabajo dejó de ser estable y la gente dice, pagarte $15,000 a ti, a tus 55, eso lo hace un pelado de 32 por la mitad y todavía está sobrepagado, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ha sucedido?
que se quiera o no, el cambio se está dando. El tema es, por eso lo que yo conversaba con Manuel, cuando hablamos de este tema, le digo, el cambio se va a dar. O tú eres proactivo y entras al grupo del 5%, o eres reactivo y te dejas arrastrar por el 95%, al que le explota la plataforma y luego dice, ¿y ahora qué hago? Y no todo el mundo se salva, ojo. Así que... Sí, eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que estoy agarrando, lo que estás diciendo es, hasta cierto punto tenemos que buscar los mecanismos que le prendan fuego a la plataforma, que nos empujen, que nos empujen a hacer cosas que quizás no estábamos haciendo antes. Entonces, la idea esta de vincularnos con jóvenes, esa es una opción. Lógicamente, el coaching es una opción todavía mucho más estructurada, mucho más planificada, que también nos puede ayudar a romper esos esquemas, porque, y te lo digo también, porque yo también trato con mucha gente y a veces me da lástima ver gente que llega a cierta edad y tienen un potencial enorme, tienen una capacidad enorme, tienen una trayectoria enorme y no saben qué hacer. Se trancan, están ahí, por lo menos están haciéndose la pregunta que qué quieren hacer ellos mismos hacia el futuro. Por lo menos han llegado a ese punto de tratar de pensar que la plataforma no es todo. Entonces, pero están estancados y ese estancamiento verdaderamente los frena a explorar nuevas cosas, ¿no? Yo te tengo una pregunta, Roberto. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de, como el lenguaje es generativo, hay que generar la conversación para que tu propio lenguaje te vaya llevando a la acción, del pensamiento al lenguaje, del lenguaje a la acción, y así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso a los 20 o 30 años y hacer eso a los 55 años? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la visión de largo plazo a la que te apuntas o es igual entre una edad y la otra? Uy, es que es totalmente distinta porque, mira, de hecho los coaching con jóvenes no son tan profundos porque no tienen la experiencia, el camino recorrido de aprendizaje que tiene una persona a los 55, ¿ves? Entonces, de hecho, yo no le hago coaching a un joven. O sea, puedo abrir un estilo conversacional, pero en ese momento no hay todavía un criterio formado porque el quién eres tú se va construyendo a partir de tus experiencias, de las capacidades que desarrollas, de lo que aprendes a hacer, de tus 10.000 horas que acumulas como para decir, aquí yo me gané el derecho a piso, y esa es una de las cosas sobre las que tú vas a construir luego para aportar. Ahora, ese primer periodo es un periodo mucho de ensayo y error, que en emprendimiento le llaman el corredor del emprendedor, porque hay que empezar a correr. Y ahí se va encontrando el camino, pero la visión a los 55 es totalmente distinta. Y déjame decirte algo también para sumarme a lo que comentaba Jaime, de que la gente a los 50 no sabe qué hacer, teniendo la capacidad de poder generar visiones aún más ricas. La gente, a no saber qué hacer, muchas veces se quedan en la plataforma y se dejan consumir. Y como tú bien decías, Manuel, están estancadas, pero ¿qué sucede? Si hay un medio, tú puedes conversar con un coach y eso lo va a hacer un 5%. La gente no cree todavía mucho en el coaching, a menos que haya estado en organización. Puedes modelar a los jóvenes y ver qué están haciendo, pero hay una parte que es como la carnita de la hamburguesa en el cambio, que si bien es cierto, tú puedes pasar del entorno hacia el otro pan, que es el superior, como el otro límite superior, que es la visión. Pero en el medio, la carne es el conocimiento. Y mira lo que es el conocimiento, es lo que te da capacidad de acción en el entorno, que es el nivel inferior. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no genero nuevos modelos de conocimientos que me permitan hacer las cosas diferentes a esta edad y en este nuevo contexto donde yo antes abrí una certificación y Manuel las abría pautándome en la prensa. Yo hace tiempo dejé pautarme en la prensa porque ya ese no es el medio. Ahora yo tengo que usar el SEO para que me encuentren. Y el SEO, para los que no saben, es Search Engine Optimization. Que mi página web esté optimizada para que cuando alguien busca coaching de vida en Panamá, salga yo número 1 en la búsqueda. Entonces, exactamente. Ese otro medio, el que te quiero decir, y ahí cierro para dejarle espacio a la conversación, es aprender. Ese es el helicóptero, que es así como un helicóptero salvó
a Mike Williams de la plataforma de las aguas, donde estaba, si tú quieres sobrevivir en esta época, amigo, amiga, usted va a tener que volver a aprender a hacer cosas. Va a tener que, el chip del que habla Manuel es quitarte el viejo y decir, me tengo que instalar uno nuevo, y eso se tiene que programar a través del estudio y de la práctica. Una gran ventaja que ahora tienes conocimiento acumulado. Y ese conocimiento acumulado te permite aprender de una mejor manera. Te permite aprender sobre la experiencia, que no es lo mismo que cuando aprendes por primera vez a los 20 años. O sea, tienes mucho más que aportar a la sociedad con el aprendizaje nuevo que des. Exactamente. Mira, hay muchas opciones hoy en día, muchas más opciones que antes para aprender. Iba a agregar ahí porque casualmente tenía una nota aquí que no leí en la presentación, en la introducción. Esto viene de Colombia. Colombia lógicamente tiene mucho más información que nosotros en este tema de la edad silver. Nosotros todavía estamos verdes en la economía silver, no tenemos mucha información en Panamá y por eso estamos creándola. Pero un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría de Colombia dice que en Colombia, y quizás por aquí va a estar las cifras parecidas, el 48% de los adultos mayores quieren seguir aprendiendo para no sentirse relegados. O sea que sí hay un interés, o sea, 48%, casi la mitad en Colombia. Este es la cifra de Colombia, pero Colombia y Panamá en muchos aspectos son bastante similares, así que no creo que los números estén muy distantes, ¿no? Casi la mitad del grupo de adulto mayor, pongamos que sea 60 años, y variará un poquito hacia abajo de los 50, pero 60 en adelante, casi la mitad piensa o ve como necesario el tener que seguir educándose, formándose para poder evitar quedarse relegados o ser echados a un lado. Entonces ya es una necesidad que estamos experimentando, estamos viendo eso. Es un mundo de oportunidades, Manuel. A ti te encanta el tema de la educación y es un mundo de oportunidades en temas como la educación, porque verdaderamente a ese grupo le interesa muchísimo o le está interesando muchísimo tener que mantenerse o poder mantenerse actualizado con diferentes temas, ¿no? Así que eso para reafirmar lo que ustedes dos estaban conversando y especialmente Roberto. Sí, y déjame sumarme ahí mira, hay una cita que a mí me encanta de Eric Hoffer. Eric Hoffer fue un autor y filósofo estadounidense, escribió aproximadamente 10 libros y recibió incluso un premio durante la presidencia de Ronald Reagan, así que imagínate ya los años que tiene, pero él fue muy previsor porque él dijo así, mira, en tiempos de grandes cambios son los aprendices quienes heredarán la tierra, mientras que aquellos que se mantengan atados a sus antiguas certezas se van a encontrar perfectamente preparados para manejar un mundo que ya no existe. Claro. No, y es así. Y yo creo que los tiempos afortunadamente nos están forzando a ver las cosas con esa perspectiva, ¿no? Los tiempos, mira, la pandemia que tanto hablamos de la pandemia tuvo un impacto interesantísimo en el grupo de los mayores de 50 años, porque le aceleró la necesidad de tener que integrarse tecnológicamente, de tener que ver el tema de trabajar remotamente, que eran algunos temas, esos temas eran bastante foráneos, extraños para muchos de los que estábamos en ese grupo. Sí, uno lo utilizaba la tecnología, utilizaba las redes, pero de una manera relativamente limitada. Entonces, el cambio que produjo la pandemia obligó a ese grupo a tener que acelerar su acercamiento o aproximación a esos temas que están en el medio, los temas de redes sociales, los temas de uso de la tecnología de una manera mucho más creativa, los temas de seguir educándose y formándose, los temas de trabajar remotamente. Uno tuvo que acelerar ese paso y tuvimos que hacerlo, no tuvimos ninguna otra opción. Y qué bien que sucedió, y nos permitió abrir el espectro de posibilidades que antes quizás no estábamos contemplando de la misma manera, ¿no? Sí, y mira, y hay un tema con la gestión del cambio, porque como bien dices, estos cambios que se dieron, de hecho fueron plataformas que entraron en llamas, y varias plataformas que se nos encendieron, que nos llevaron a actuar, es lo que movilizó el cambio de muchos. Pero ¿qué pasa? Así como los cambios generaron
esas innovaciones, ese emprendimiento en las personas, a dar conferencias online, a hacer reuniones online. La tecnología también nos puede jugar en contra porque, ¿qué sucede? La gente hoy en día está generando el mindset de que todo es rápido y de que los resultados venden de un día para otro porque hoy todo el día es instantáneo. Entonces ya no tienen la misma vocación de sentarse a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que sentarme por lo menos a desarrollar esto me puede tomar 1 año. La gente quiere hacer las cosas en 1 mes. Entonces no se da el tiempo de desarrollar la quiere capacidad. Escribir libros en 30 días. Hay gente que quiere Exacto. escribir libros. No, yo he escuchado gente. Yo estoy escribiendo un libro, lo comencé en septiembre. Que espérate, ¿qué libro tú estás haciendo? ¿De qué es ese libro? Porque en 30 días yo no conozco que escribas un buen libro, a menos que sea un autor de primera con una capacidad literaria tremenda, ¿no? O que use ChatGPT. También. Exacto. También. Sí, entonces, obviamente, la tecnología nos está llevando a perder esa capacidad. Oye, la gente no quiere leer, la gente, yo te lo digo porque la gente no se quiere sentar. Cuando yo tengo cursos virtuales y cuando le doy a las personas, la gente todavía sigue pensando en lo presencial. Y yo le digo, esto no es eficiente, que yo te vuelva a repetir lo que ya yo tengo grabado, pero es que si no voy presencial, entonces no lo toman, porque no tienen esa capacidad. Y si no desarrollamos esa capacidad de autoaprendizaje, nos va a comer el tigre, porque esto no se va a responsabilizar ya tu empresa. Ahora te toca a ti aprender a desarrollar tus nuevas capacidades. Así es. Una pregunta que te quería hacer, porque lo has comentado en varias ocasiones, y Manuel también es un tema que maneja muy bien, ustedes dos manejan muy bien este tema, pero a ti, Roberto, ¿cómo ves tú el tema de emprendimiento para este grupo? O sea, ¿verdaderamente está todavía verde completamente eso? ¿Está despertando? ¿Cómo ves tú el tema de emprendimiento? Porque de mi lado yo siento que todavía nos falta mucho camino por recorrer en visualizar oportunidades bajo este mindset o bajo esta mente de emprendedor. O sea, como que todavía no queremos poner la palabra emprendedor con arriba de los 50, como que una cosa no va con la otra, ¿no? Entonces nosotros mismos nos negamos a veces a mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, pero no quería tu perspectiva también con relación a eso. Sí, mira, yo te quiero decir algo. Cuando tú hablaste de oportunidades y vuelves a repetir el tema de emprendimiento, y yo lo que veo es una cantidad de oportunidades para nosotros grandísima. Ahora, también veo retos. Y precisamente porque hay retos, muy pocas personas se van a meter. ¿Por qué? Y es que lo que hace que la gente quiera los negocios rápido. Y lo que hace un emprendedor que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a meter donde el problema es tan grande que mucha gente se echa para atrás y le da la vuelta. Yo voy a resolver esto. Entonces, ¿a dónde hay oportunidades? Mira, por un lado, y eso lo pueden investigar, en la economía silver está dando impulso a nuevas profesiones. Y estas nuevas profesiones son como company of one. Porque, ¿qué sucede? El valor diferenciador que tú tienes es tu expertise, tu experiencia. Ahora, esa experiencia tú la tienes que compartir al mundo para convertirte, como decía bien Manuel al inicio, en una autoridad. Pero la forma en que se comparte esa expertise hoy en día es a través de, y lo vas a hacer mundialmente, ojo, esa es la gran oportunidad, que cuando tú abres, por poner un ejemplo, un blog, si tú lo optimizas para el motor de búsqueda, yo te voy a poner un ejemplo, a mí me leen hoy en día, sin usar social media, ahí me leen, el 60% de mi tráfico viene de México, porque me di cuenta que a mi página web, porque me di cuenta que el mercado de Panamá es muy chiquito, y aquí uno no va a crecer como uno quisiera. Tú tienes pinta mexicano, tú tienes pinta mexicano. Órale, el mexicano fresa. El güerito. El güerito. El güerito. Entonces, ¿qué pasa? Esas nuevas profesiones tienen que ver con capitalizar, digamos. Manuel, digamos, viene del mundo del emprendimiento. ¿Cuánta gente no quiere saber lo que sabe Manuel? Pero eso tienen que conocerlo. ¿Y cómo lo conocen hoy en día? Los millennials, que van a ser muchos de los que lo consumen a través de blogs, de TikTok, de cuestiones así. Entonces, ahí es donde están las oportunidades en capitalizar esa experiencia, esa expertise y convertirte en la autoridad donde ninguna otra persona va a poder decir, este señor se ganó el derecho a piso. Y eso hace que tú hagas negocio como más freelance, como más tipo compañía de uno, donde tú ofreces tu servicio como si fueras un freelance, pero cobras muy bien porque nadie puede cobrar lo que haces tú. Sí. Yo le decía a Manuel que esto que estamos haciendo nosotros es un emprendimiento. Nosotros aquí estamos tratando de ver cómo
cómo le sacamos provecho a esto en el buen sentido de la palabra y tratamos de dejar nuestra huella, pero es un emprendimiento porque también tuvo las mismas características, nos tuvimos que sentar, darle forma, visualizar hacia dónde podemos llevar esto y todavía estamos tratando de definir muchas cosas, pero es un emprendimiento, ¿no? Entonces, total. Pero sí a veces siento que falta mucho de esa vena de emprendimiento que a veces es necesaria y que no sé, pues, definitivamente es un tema de la edad, incide mucho sobre eso y los patrones que tenemos acostumbrados, ¿no? Nos da miedo, queremos quedarnos tranquilos, no queremos salir de nuestra zona de confort, entonces nos vamos quedando en las cosas tradicionales, las cosas que conocemos y no nos estamos dando cuenta del mundo de oportunidades que estamos perdiendo, ¿no? Pero definitivamente yo a mí no me tiene que convencer, yo estoy convencido de que hay un mundo de oportunidades, pero es a veces una cantaleta que uno tiene que seguir repitiendo una y otra vez a la gente porque muchos se niegan a verlo, ¿no? Se niegan a darse cuenta que en realidad sí hay un mundo de oportunidades para este grupo. Y tú sabes que la buena noticia... Yo me acuerdo de un libro de Rodrigo Varela que era de emprendimiento, no me acuerdo. Rodrigo Varela de Cali, Colombia. Sí, de Colombia. Él decía que uno de los mitos que existía para emprender era precisamente que en ese entonces, en los años 80, se pensaba que los gerentes nacían natos, que eran personas así, wow, los tipos de Jack Welch, ese tipo nació. Después se dieron cuenta que en las universidades de Estados Unidos empezaban a formar buenos gerentes y la gente salía de una universidad de esta y nadie discutía de que un INCAE, por poner un ejemplo, en Centroamérica, tú dices, oye, el tipo salió bueno, bien formado. Y lo mismo pasa en el liderazgo emprendedor, es decir, la buena noticia es que emprender también es una habilidad que se aprende y se desarrollan competencias que te llevan a emprender más efectivamente. Así que yo creo que el conocimiento se puede ir también por ahí para poder ser efectivo y actuar con propiedad al momento de emprender. Vamos a tener que seguir explotando eso, Manuel, el emprendimiento silver. El emprendimiento silver. Sí, hay que crear toda una conciencia de eso, del emprendimiento silver. Yo estoy todavía pensando dónde vamos a poner la plataforma que vamos a encender. Pero tenemos que encenderla nosotros mismos. Y así mismo es. Y así mismo es. El tema está en que lo que me ha dejado, pues, me ha dejado bastante, digamos, pensativo. Turulato, como decían mi abuela. Así es. Turulato, exacto. Es el tema que Roberto mencionó de la visión de largo plazo que te haces por medio de hacerte las preguntas correctas o que alguien te haga las preguntas correctas. Porque definitivamente a nuestra edad, Roberto tiene razón, tenemos una capacidad y una experiencia y un entendimiento de la vida que nos permite poder tener una visión basada en tu historia, en tu experiencia y definitivamente te permite poder tener una visión más trascendente, una visión más que va más allá de ti. Cuando tienes 20 o 30 años, estás pensando en ti, en lo que tú puedes lograr y lo personalizas. Y probablemente estoy generalizando porque no todos son así. En cambio, cuando ya tenemos más de 50 años, pensamos más en lo que vamos a dejarle al mundo. Y si lo hacemos bien, por medio de un proceso como los que habla Roberto, terminamos con un proyecto de vida que tiene trascendencia, que está basado en dejar un mejor mundo del que encontraste, ¿no? No sé si puedes ampliar un poquito más sobre eso, Roberto, pero tomando en cuenta la metodología que tú conoces y que hablas en tu libro y que utilizas. Sí, mira, en ese último libro, cuando yo me dediqué a estudiar, y esto lo aprendí yo, o sea, construí sobre los hombros de otros. Mira, cuando yo estuve en la certificación, Manuel, llegó un momento que yo dije, ¿y cómo uno se certifica? O sea, ¿cuál es el criterio? Yo veía que uno hacía preguntas, pero no veía el método. Entonces yo soy muy metódico. Yo estudié ingeniería civil y luego me cambié a mercadeo. Entonces yo venía ya con la impronta de la ingeniería civil. Y me di cuenta que una de las razones por las que las ciencias duras como la física, la ingeniería, progresaban era porque tenían un lenguaje muy preciso, estructurado, y eso no se veía en las ciencias humanas.
Luego, buscando respuestas para el coaching, me encontré con un trabajo de Robert Dills, que eran los niveles neurológicos de cambio, y eso estaba basado a su vez en las investigaciones de matemática y lógicas que había llevado Bertrand Russell, en los trabajos de Korzybski y muchas otras investigaciones más. Y lo interesante es que para poder llegar a las preguntas trascendentales, que es cuando tú haces una pregunta de trascendencia, tienes que haber trabajado los niveles inferiores, ir desde la base, bien que tú quieres lograr, con quiénes quieres lograr eso, qué vas a ver, objetivos, qué vas a hacer para lograr eso, qué capacidades tienes. Entonces yo voy construyendo todo, es una sesión completa. Y eso se llama subir los niveles de pensamiento. Pero cuando ya tú tienes la base, con esa base es que tú puedes hacer una pregunta, ¿quién eres tú? Y ahí tienes que cambiar el lenguaje de específico a metafórico. Entonces ahí se usan otras herramientas como cartas, Lego, que hacen que el lenguaje cambie a metafórico. Y la persona dice, yo te voy a poner mi ejemplo, yo soy como un árbol que comparte sus frutos. Esa fue la metáfora a la que yo llegué en el 2008. Entonces de ahí sale el logo, la marca personal del instituto. Pero luego de eso me hicieron una pregunta, dice, ¿y para qué está este árbol en este mundo? Es decir, si tú vas a ir más allá de ti y quieres servir a otros, ese árbol, pero mira que es un lenguaje metafórico, y son conversaciones muy profundas que tú tienes, y la razón por la que el último nivel se llama transformacional, espiritual o trascendental, es porque te pone más allá de ti, te pone hasta incluso cerca de lo divino, donde ahora tú te conviertes en co-creador. Correcto. Dios creó el mundo, te está dando ahora una misión con una visión para que tú co-crees con él desde tus talentos, no para que los entierres, sino para que co-crees un mundo mejor. Y cuando tú agarras esa visión y la haces tuya, la incorporas, es decir, la metes en el cuerpo, eso te acompaña por el resto de tus días y no hay quien te pare, hermano. Y lo has dicho, lo último es lo correcto. Lo metes en el cuerpo, corporalizas corporalizas la emoción. Ya la tienes total metida en tu ADN con epigenética, ¿no? Pues tú sabes, Sí. yo les tiro ahí una, ¿cómo dicen? En inglés dicen la llave en la línea de ensamblaje, ¿no? El monkey wrench ahí, la piedra en el engranaje, para términos ingenieriles. Cuando le metes el pie a los rayos de la bicicleta. También. Porque fíjate, sí, pero ahí te duele, ahí te duele. Aquí estoy hablando de yo hacérselo a ustedes. ¿Sí? Pero mira, estoy completamente de acuerdo. Lo que ustedes dicen es cierto, pero yo soy bien pragmático, extremadamente pragmático en las cosas. Y si bien es cierto, quiero trascender y quiero aportar y quiero dejar una huella, también a veces me niego a pensar o a dejar de pensar, es mi manera de verla, de que yo no puedo tener muchos de los mismos elementos motivacionales que tenía yo cuando yo era más joven. Querer transformar las cosas, querer hacer un negocio, querer impactar, o sea, cosas que no solamente son la parte trascendental, espiritual, claro, que todo eso tiene un valor diferente a esta edad, lógicamente, y no voy a negarlo, y eso es bien importante. Sí. Y para mí lo es muy importante, pero también me voy por la ruta de lo práctico, y lo práctico para mí es decirme a mí mismo, oye, yo no tengo que dejar de soñar, de pensar, de crear, de inventar, de transformar, como yo lo hacía cuando yo tenía 30 o 40 años. O sea, yo no tengo que dejar eso. Yo no sé por qué no hemos puesto esa barrera de que ya tú pasaste del momento ese. Ahora piensa en cómo vas a arreglar al mundo. No, pero es que yo puedo seguir pensando en las mismas cosas que yo pensaba cuando yo tenía menos edad. Lo que pasa es que no hemos metido ese chip que también nos hace ese corte y nos dice, bueno, hasta aquí llegaste, ahora piensa como viejo y no vuelvas a pensar como cuando tú eras muchacho, ¿no? Pues yo digo, espérate, yo sí quiero seguir pensando cuando yo era muchacho. Yo quiero hacer cosas que yo no había hecho y que siempre quise hacer cuando yo estaba joven, las quiero hacer ahora. Entonces no quiero dejar no quiero rendirme ante el paso de la edad simplemente porque el número está ahí y ahora me dice, no, tú tienes más de 50 años, ¿no? Le quería tirar eso porque soy bien práctico a veces en las cosas y a veces trato de
de motivarme yo mismo viendo las cosas bajo esa perspectiva, ¿no? Y es que yo creo que no se pelean, al contrario. Yo lo creo que el apuntar a ese sentido, como ya desde tu experiencia, decir acá, me queda menos tiempo porque es verdad, ajá, ya tú le das otro significado. Sí, igual tienes que ir más rápido a llevarte todo lo de abajo, es decir, las demás cosas vienen por añadidura, porque ahora vienes como con tu mejor versión a hacer realidad una nueva visión, porque es una segunda oportunidad, ¿no? Y además, te lo pregunto, Roberto, el dinero viene por añadidura. No es que no está incluido. Sí, sí, sí. No es que es una visión mística. No es una visión de un monje tibetano, sí, sí, o de un monje benedictino. Estamos hablando de que esto es for profit y de que viene, sí, el dinero viene por añadidura y viene más. Así es. Estamos hablando de misiones más grandes. Estamos hablando de tamaños de problemas enormes. Así es. Sí, sí. No, y aquí si te das cuenta en nuestra conversación, el dinero, la parte material no es lo primero que sobresale, ¿no? Sino que hacemos otras cosas y lógicamente eso va a salir al final como un producto de eso, ¿no? Para los que mira, hay un tema cultural que yo me he dado cuenta a través del coaching, que es que culturalmente, y ahí otra vez un coach agrega valor, la gente habla en términos, cuando van a definir visiones o objetivos, o sea, un objetivo es poner tu mirada más allá de donde estás. Mucha gente tiene el mindset de verse, porque obviamente abruma, no tengo esto, no tengo dinero, yo no quiero estar endeudado, yo no tengo pareja, y se quedan en el no. Ahora, mira la palabra, lo que rechazo persiste, porque si yo le digo a ustedes, no le presten atención al color de mi camisa, la atención se va a lo que está después del no. A lo que estás resistiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exacto, a lo que te resiste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque no lo creas, las personas hablan así. Y es que yo no quiero tener deuda. Ese es mi objetivo. No quiero tener... Pareciera ser un objetivo, pero lo que tienes es más deuda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner la mirada más allá. Y si hoy usted, amigo, escucha esto, deje de enfocarse en lo que tiene o en lo que no tiene hoy. Miren aquello que usted desea lograr a futuro. Ponga su donde está, porque mientras más lejos la ponga, más grande la brecha, pero más desafío va a encontrar para poder sentirse retado y hacer eso realidad. La única manera de moverte es poniendo la mirada más lejos de donde estás, en lo que quieres. Así es. Yo estoy mirando el Mickey Mouse que está detrás de ti, no estoy mirando tu camisa. Así que, pero bueno, oye, se nos acaba el tiempo, Roberto, y ha sido muy interesante conversar contigo, pero no quisiera terminar sin que menciones los libros que has escrito, porque la gente te ha escuchado varias veces y dice, oye, me interesaría leer lo que Roberto ha escrito, si lo mencionas y dónde podemos obtenerlos. Sí, mira, los libros los tengo en Amazon. Yo, cuando estuve en Pretec y después en coaching, escribí el primer libro, se llama Taxi para el éxito, la travesía del coaching para emprendedores. Y ahí hablo de lo que es el coaching ligado a los comportamientos que McClelland identificó en los emprendedores. Luego saqué 95 octanos, la gasolina de la excelencia, que es como entendiendo los modelos de la PNL, programación neurolingüística y neurosemántica. Y por último, las rutas del cambio, que es el tercer libro que también habla del modelo que les digo del cambio, donde lo explico, ¿no? Desde la neurociencia y hablo los detalles, y esos son los 3 libros que por ahora, aunque estoy tratando de sacar uno de coaching para emprender, más específico ahora. Qué bien, qué bien. Oye, te felicito, te felicito. Así que bueno, yo le he pasado de película escuchándote y yo conversando también. Y el tema ha estado interesantísimo. Me imagino que Manuel tú también lo ha disfrutado. La gocé, pero tremendamente. Muy buen programa, muy buena conversación. Muy buen programa. Así es. Sí. Así que bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Los temas que hemos tocado, como hemos dicho, lo hemos disfrutado plenamente. Así que te damos las gracias, Gracias a ustedes por la invitación y la confianza. Y te deseamos que sigas teniendo éxito con más libros, con más coaching, con más gente que se inspira con lo que tú dices y lo que tú haces, ¿no? Así que... y me tienen a la orden. Y con otros negocios. Me tienen a la orden porque cuando se trate de servir en esto, por favor, aquí juntos podemos hacer muchas cosas. ¿Eh? Así que gracias por la confianza. Ahí seguiremos conversando. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias. Ok. Bueno, amigos, se nos acaba el tiempo, pero como siempre terminamos con un pensamiento, lo que le llamo yo el pensamiento silver.
Y en el día de hoy tenemos un pensamiento que creo que se ajusta muy bien a los temas que hemos estado conversando. Viene del famoso motivador, predicador John Maxwell. Dice John Maxwell, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Es ahí donde podemos hacer la diferencia, en el crecimiento, en transformarnos nosotros mismos. Lo dejamos hasta ahí y nos seguimos viendo en Silver Talk. Hasta pronto. Hasta pronto, saludos, amigos. Hasta pronto. Nos vemos. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver.